Un gusto poder saludarles, especialmente a tantos adultos mayores, estudiantes del programa que tienen ustedes en la UNED, a personas que nos acompañan, que son cuidadores, personal de centros de larga estancia, de centros diurnos. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que sea un ratito de provecho para cada uno de ustedes. Brevemente, vamos a ver. Quisiera, si alguno tiene a bien, poner en el chat si ha visto en su persona, en algún familiar, en algún residente, síntomas o manifestaciones de ansiedad durante lo que llevamos del COVID. Recuerden que yo puedo estar leyendo los comentarios también. Entonces, si ha visto en ustedes o en familiares o en algún adulto mayor síntomas asociados o lo que creemos entender por ansiedad. Esto es importantísimo porque revisando algunos estudios recientes de América Latina, las personas lo que más manifiestan estar viviendo en este contexto del COVID-19 es ansiedad y depresión. Y las dos pueden estar ligadas. Entonces, no es una realidad nueva. Si usted lo ha estado viviendo, no se sienta solo o sola. Es algo que están viviendo muchas personas y hasta cierto punto es entendible. Lo que vamos a hacer con esta charla es buscar la manera de gestionar esta ansiedad para que no nos enferme. Eso es lo que quisiéramos compartir el día de hoy. Me presento, mi nombre es Eric, soy el psicólogo de FECRUNAPA. FECRUNAPA es una organización que agrupa a hogares de larga estancia, centros diurnos y albergues de bienestar social del país. Y para nosotros es un gusto tener esta coordinación con el programa de la UNED para poder llegar a más personas. Es importante recalcar que aunque voy a hablar directamente, muy enfocado al adulto mayor, estas herramientas también las podemos llevar a cabo diferentes personas de diferentes grupos etarios. Y también es importante recalcar que hay que hacer una diferencia. No hay ningún adulto mayor igual a otro, porque muchas veces caemos en los estereotipos o en los prejuicios que tenemos, asumiendo que todos los adultos mayores son iguales y eso no es cierto. Todos son diferentes y por eso cada uno puede estar viviendo la ansiedad de una manera o de otra. Y lo que les voy a compartir, cada uno deberá intentar acoplarlo y adaptarlo a su vida, independientemente si es estudiante del programa de la UNED, si es residente o miembro de un centro diurno o residente de un hogar de larga estancia. Bueno, ¿y qué es esto de la ansiedad? ¿Qué entendemos por ansiedad? Con esta pequeña charla quiero brindarles unas herramientas como la que estamos viendo en la imagen. Unas herramientas que cada uno puede cargar y descargar en la mochila que lleva en la vida. En algún momento le podrán servir, en otros no tanto. Esto no es una receta mágica. Cada uno lo deberá aplicar de acuerdo a su contexto, insisto. La ansiedad, ¿cómo la entendemos? Pues como una respuesta que tenemos nosotros, los seres humanos, ante una evaluación del peligro. Sea este un peligro real o imaginario. Cuando como personas estamos evaluando una situación de peligro, se nos puede disparar la ansiedad. Imagínense ustedes que cada uno lleva 1.000.000 de colones en efectivo y está caminando a las 11 de la noche en una zona muy peligrosa de San José. ¿Cómo se pondría en ese momento? Evidentemente se pondría ansioso. ¿Por qué? Porque sabe que hay un peligro real de un asalto o perder ese dinero. Todos a lo largo de nuestra vida hemos experimentado la ansiedad ante diferentes situaciones. Por ejemplo, ante un examen médico, un examen académico, ante ir a hacer un examen para obtener la licencia de manejo, ¿verdad? Ante diferentes circunstancias hemos experimentado la ansiedad. Pero en este contexto del COVID-19, como mencioné al inicio, la ansiedad se está manifestando con mucha más fuerza en muchas personas y podemos gestionar y hacer algo para que esta ansiedad no nos haga daño, no nos enferme. La ansiedad, ¿cómo se nos dispara?
ante la necesidad de tener control y muchas veces no tener esa sensación de control es lo que hace que se nos dispare la ansiedad o ansiedad de la ansiedad. Muchas personas se les dispara la ansiedad por querer no tener ansiedad. Por ejemplo, alguna persona que ha experimentado en su vida un ataque de pánico, posiblemente tenga ansiedad de la ansiedad. ¿A qué me refiero con esto? Que se empieza a poner ansioso para no tener que pasar nuevamente por un ataque de pánico porque sabe que es bastante incómodo y desagradable. Entonces, en este contexto del COVID-19, hay muchas personas que pueden estar manifestando más ansiedad. Por ejemplo, aquellas que tienen diagnosticado un trastorno generalizado de ansiedad. Previamente el COVID ya lo tenía y en este contexto se les puede estar manifestando con más fuerza los síntomas. También personas que trabajan en primera línea, trabajadores del sector salud, trabajadores de supermercados, trabajadores del transporte público, cuidadores de adultos mayores que están en un hogar de larga estancia y tienen miedo de llevar el virus a este centro, ¿verdad? Puede ser que a estas personas se les dispare un poco más la ansiedad. O incluso adultos mayores que presentan algún síndrome demencial y que una alteración de la conducta muy frecuente es la ansiedad. En este contexto, esa ansiedad se puede estar disparando aún más. Entonces, intentaré abarcar un poquito a todas las personas que nos escuchan, adultos mayores, trabajadores, cuidadores, para que esto sea beneficioso para todos y para todas. ¿Cómo se nos manifiesta la ansiedad? En algunas personas, a todos se nos manifiesta de manera diferente y de diferente intensidad. El síntoma más frecuente es el insomnio. Ya muchos adultos mayores, o algunos, presentan insomnio. Puede ser que en este contexto esté presentando más fuertemente este síntoma. O tal vez hasta ahora, iniciado la pandemia, ha venido presentando dificultades para conciliar el sueño. Y esto ha sido muy frecuente en toda la población. Entonces, prestemos atención a esto. He venido presentando mayor insomnio durante estos 3 meses, 4 que tiene la pandemia en el país. Otros síntomas asociados a la ansiedad y que así la podemos reconocer fácilmente son los síntomas físicos como las dificultades para respirar. Gente que empieza a hiperventilar. Dificultades, por ejemplo, como náuseas, diarrea, dolor de cabeza. Alguna gente me menciona que siente el pecho muy apretado, ¿verdad? A otras personas se les empiezan a adormecer las extremidades y sentir como un hormigueo. También síntomas como la inestabilidad emocional. De un pronto a otro la persona tiene un llanto muy fácil, o está más irritable y se molesta con mucha facilidad por cualquier cosa, o tiene pensamientos intrusivos. ¿A qué me refiero con esto? Pensamientos recurrentes que están constantemente dándole usted vuelta en su cabeza a un pensamiento y que este pensamiento no le ayuda. Por ejemplo, ¿qué miedo? Me voy a contagiar. Ese pensamiento constante puede ser una manifestación de que usted está presentando ansiedad. Hay que prestarle atención para analizar si estos síntomas aparecieron con la pandemia o se hicieron más fuertes si ya lo tenían y no obedecen a otra patología, ¿verdad? Evidentemente. Ahora, la clave, y vamos al grano, porque el tema es herramientas para gestionar la ansiedad. ¿Con qué herramientas contamos? Podemos contar desde un abordaje no farmacológico, y eso quiero dejarlo claro, desde un abordaje no farmacológico. Cosas concretas que usted y yo podemos hacer. Lo primero y clave para gestionar adecuadamente la ansiedad es revisar nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos determinan cómo nos sentimos y cómo actuamos. Un caso que ocurrió antier, una persona que se puso en contacto conmigo para que la acompañara psicológicamente y me mencionó que al ponerse la mascarilla para el transporte público, empezó a sentir una angustia muy fuerte, así me lo decía ella. Puedo mencionarlo porque no estoy diciendo quién es, ¿verdad? Es algo muy general, respetando esa confidencialidad de la persona, que
se empezó a angustiar mucho y empezó a tener dificultades para respirar. Y casi que se descomponía, me dijo esta persona. ¿Qué es lo que pasó? Ella previamente empezó en su mente a decirse, no voy a poder respirar si uso esta mascarilla, no voy a poder respirar. Al ponérsela, sintió una incomodidad que muchos hemos sentido, sobre todo aquellos que no usamos mascarillas con frecuencia, y empezó a respirar aceleradamente y empezó a angustiarse y se le disparó la ansiedad. Empezó a tener taquicardia, las manos le empezaron a sudar, empezó a sentir mucho miedo. Y esto le hizo bajarse del autobús para poder quitarse la mascarilla. Este pensamiento de ella le disparó muchísimo la ansiedad y le hizo bajarse del autobús. ¿Por qué? No tiene ningún otro padecimiento, no tiene dificultades respiratorias. Pero quiero, con este ejemplo, pues explicar un poquito cómo nuestros pensamientos determinan cómo nos sentimos y cómo terminamos actuando. Le aseguro a esta persona que cuántos usuarios de transporte público han utilizado mascarillas en el autobús. ¿Y cuántos han sentido esa angustia? ¿Y cuántos han tenido que bajarse del autobús? Muy pocos, definitivamente, porque lograron entender que ese pensamiento no era tan real. Se le disparó por una sensación de peligro imaginario. Ahora, la clave es revisar los patrones de pensamiento que muchas veces tenemos y nos disparan la ansiedad. Voy a darles algunos ejemplos. Y me encantaría que ustedes vayan analizando cuándo fue la última vez que se sintieron ansiosos o ansiosas y si tenían alguno de estos patrones de pensamiento. El primero, escaneo de amenazas. ¿Será que constantemente yo o el adulto mayor que conozco o la persona que conozca está constantemente buscando el peligro donde no lo hay, escaneando amenazas que no son tan reales? Por ejemplo, personas que constantemente están revisando su cuerpo para ver si tienen síntomas de coronavirus. Es importante no descuidarnos, por supuesto, pero la clave ahí es la frecuencia. Si yo todos los días y constantemente tengo que estarme revisando, evidentemente mi ansiedad se va a disparar. O si yo todos los días tengo que comprobar las noticias, ver las noticias de la mañana, del mediodía, de la tarde, las redes sociales, para estar actualizado de cuántos casos hay en el país y en el mundo, la ansiedad se me va a disparar porque yo mismo estoy generando en mi mente pensamientos de amenaza, de que esto es un peligro. Evidentemente hay que ver las noticias y hay que estarnos revisando, pero la frecuencia es la que puede dispararnos la ansiedad y el pensamiento asociado a esa frecuencia de un miedo exacerbado. Segundo pensamiento que no nos ayuda, y revisemos si esto lo tenemos nosotros, el catastrofismo. Personas que inmediatamente conectan con los peores escenarios. Por ejemplo, ayer el gerente médico de la Caja del Seguro Social en su conferencia mencionó la posibilidad real de que se sature el sistema hospitalario por el aumento de casos. Pero esto fue ayer y mencionó diversos escenarios. Si inmediatamente al escuchar esta noticia yo estoy en mi mente pensando, esto es una desgracia, no vamos a salir adelante, es lo peor que nos está pasando, no va a haber atención en los hospitales, ya estoy elevándolo a un nivel de catástrofe y de un escenario que es muy grave. Y esto evidentemente me va a disparar la ansiedad. Él lo decía ayer, hay que saber lo que puede pasar, pero no hay que perder la esperanza. Y lo mismo sucede si usted hoy estornudó e inmediatamente en su mente el procesamiento es, tengo el coronavirus, mi vida está en peligro. No necesariamente, ¿verdad? Lo mismo si yo estoy imaginando, teniendo pensamientos intrusivos de que toda mi familia va a morir por el coronavirus. Puede parecer un poco exagerado, pero hay personas que han venido alimentando esos pensamientos y evidentemente su ansiedad se está disparando. Otro pensamiento que no nos ayuda es el de la preocupación hipotética constante. Por ejemplo, el famoso utilizar ¿qué pasa si? Y sobre todo de aquellas circunstancias en las que no tenemos control, porque es importante aclarar que hay un radio de acción en que usted y yo tenemos un control de la situación, pero hay situaciones externas que no dependen de nosotros. Entonces, por ejemplo,
Si una persona constantemente está diciéndose, ¿qué pasa si yo sigo todas las pautas y contagio y propago el virus? De eso en este momento no tenemos control. Lo que tenemos control es de seguir las pautas, seguir los protocolos. Pero si estoy con esa duda o preocupación hipotética, viviendo más en el futuro que en el presente, la ansiedad se me va a disparar. ¿Qué pasa si alguien se me acerca en el supermercado y me contagia? Si yo estoy con ese pensamiento constantemente, la ansiedad se me va a disparar. Porque yo tengo control de la distancia que puedo guardar en el supermercado, de las pautas y los protocolos, pero no tengo control absolutamente de todo, de quién está detrás mío en la cola. Hay que cuidarse, por supuesto. Pero si yo tengo este pensamiento, y entonces voy muy ansioso con solo el hecho de ir a un supermercado. Y tal vez usted va y ese día no hay nadie detrás suyo en la caja. Y de nada le sirvió estarle alimentando este pensamiento. Revisemos si esto nos está pasando a nosotros, a nuestros familiares, a usuarios de centros diurnos, de hogares de larga estancia, estudiantes. Otro pensamiento que no nos ayuda y hay que buscar la manera de cambiarlo o de gestionarlo saludablemente es la adivinación. ¿Cuántas personas viven en el futuro adivinándolo, como si tuviéramos una bolita de cristal, como en la imagen? Diciéndose, por ejemplo, voy a estar encerrado un año en la casa, ya no voy a poder salir, ya no voy a ir al programa, ya no voy a ser estudiante. ¿Quién ha dicho eso? ¿Tenemos certeza absoluta? Por supuesto que no. Pero estar con esa adivinación no nos ayuda, nos dispara la ansiedad. O personas que dicen, es que ya mi salud se va a deteriorar tanto porque ya no estoy yendo al centro diurno que voy a tener que seguir tomando medicamentos o haciendo otras cosas. No sabemos. Lo que sí sabemos es lo que puede hacer ahorita y hoy para que esa salud no se deteriore. Pero en el futuro no lo sabemos. Y por último, otro pensamiento que tampoco nos ayuda es el razonamiento emocional. Este consiste en pensar que nuestras emociones son reflejo de la realidad absoluta, ¿verdad? Entonces, por el hecho de que yo esté asustado, no significa necesariamente que haya un peligro real fuera de mi casa. Tal vez yo estoy asustado, un ejemplo muy tonto quizás, yo estoy asustado porque vi una película y me puso los nervios de punta, como dicen, pero eso no significa que afuera está pasando lo que sucede en la película, ¿verdad? ¿Cuántas personas sintieron un verdadero pavor y pánico al ver las escenas de la gente falleciendo en Ecuador en las calles, en Guayaquil, si no me equivoco, ¿verdad? Sintieron temor. Pero eso que sucedió allá no significa que esté sucediendo acá. Y muchas veces vemos situaciones de otros países y pensamos que eso está sucediendo acá y que el gobierno está ocultando información. Entonces nos da un temor, porque yo pienso algo no significa que existe realmente. Ahora sí, viendo esos estilos de pensamiento que no nos ayudan, veamos cuáles sí son los que nos ayudan y cuáles son los que podemos implementar. ¿Cuáles son esas herramientas que podemos echar en nuestro maletín y llevarlo por la vida, día a día, en este contexto? Primero, regla de oro. Exprese sus emociones de una manera clara, respetuosa y con una persona de confianza. Si usted como adulto mayor tiene miedo, exprese ese miedo con alguien de confianza. Si usted como cuidador, como trabajador de una institución, tiene miedo, exprese ese miedo con alguien de confianza. Usted no es menos valioso ni peor trabajador por expresar sus emociones. Todos tenemos derecho a sentirnos de diferentes maneras. Y quizás hoy me sentí muy positivo, muy feliz y en la tarde ansioso. Exprese eso con alguien de confianza. Usted no es menos por expresarlo. Y una manera muy importante y adecuada de hacerlo es conociéndonos. Es la clave, conocernos a nosotros mismos. Por ello recomiendo un autorregistro. En este contexto del COVID, agarre una libreta como esta y apunte cómo se siente. Tal vez no lo va a compartir con otra persona, pero apúntelo para usted.
o recomiéndelos a ese adulto mayor que tiene a su cargo. ¿Cómo me sentí hoy? Pues hoy me sentí feliz, hoy me sentí preocupado, hoy me sentí con miedo. Y a la par, anote qué estaba pensando. Entonces, hoy que me subí al autobús, me sentí preocupado. ¿Y qué estaba pensando? Que alguien me iba a contagiar en el bus. Al saber usted cómo se siente y la conexión que tiene con su pensamiento, usted mismo o usted misma puede debatirse ese pensamiento y decir, bueno, ¿cuál es la posibilidad de que esto suceda? Verdaderamente. Otro pensamiento. Hoy sentí mucho miedo porque sentí que iba a perder a toda mi familia. Escríbalo. ¿Y qué estaba pensando? Bueno, pensé que se iban a morir. Usted misma, al escribir eso, puede anotar a la par un pensamiento que sí le ayude. ¿Cuál es el porcentaje de muertes en este país? Muy bajo, ¿verdad? Las posibilidades son bajas. Ojo, no quiero decir que nos descuidemos, no, 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 ni mucho menos. Hay que seguirnos cuidando, pero es importante poner por escrito nuestras emociones, nuestros pensamientos y una idea que sea más saludable. Y para eso les voy a compartir algunas. Segunda estrategia, reduzca la información al máximo. Reduzca la información al mínimo. No se esté sobreinformando y solo de fuentes oficiales. Entonces, por favor, no esté viendo las noticias de las mañanas, del mediodía, de la tarde y de la noche. Si recibe muchos mensajes por WhatsApp o por redes sociales, no las esté recibiendo, solo por fuentes oficiales, porque si no, esto nos dispara la ansiedad. Vean, siempre cuento la misma anécdota. Hubo una conferencia de prensa oficial, ¿verdad?, del mediodía, donde se habló desde la ONU y la Oficina para los Refugiados. Inmediatamente una persona se contactó conmigo, estaba muy ansiosa porque ella entendió que iba a venir el ejército de la ONU. ¿De dónde sacó esa idea? No sé. ¿Cómo interpretó esa noticia? No sé, pero le disparó la ansiedad. Entonces, hay que tener cuidado con las noticias falsas, sobre todo. Vimos una noticia que empezó a circular que los termómetros dañaban el cerebro y gente que ya luego no quería tomarse la temperatura, que es tan importante para cuidarnos todos. Una noticia falsa, la sobreinformación, mensajes que van y que vienen, pueden activarnos la ansiedad. Entonces, limitemos el acceso a esa información, pero responsablemente. Me dirijo ahora, por ejemplo, a funcionarios de un centro diurno o cuidadores. Si un adulto mayor está acostumbrado a ver las noticias porque es algo que disfruta, no podemos atropellar sus derechos y decirle no ve nada. No, hay que ser coherentes y respetuosos. Bueno, le recomiendo, le sugiero, don Juan, que tantas noticias le puede afectar a usted, su salud mental. Mejor hagamos esta actividad, ser propositivos, no solamente decir no se ve, sino bueno, ¿qué hago con ese tiempo libre, con esa actividad que siempre venía realizando? Y muy importante, enfocarnos en lo que está bajo nuestro control. Muchas veces se nos dispara la ansiedad por estar queriendo controlar situaciones ajenas a nuestro entorno. Yo no puedo controlar lo que está sucediendo en Brasil, lo que está sucediendo en Panamá, en Nicaragua, en la frontera norte. Yo no puedo controlar lo que hacen los vecinos de un cantón josefino. Lo que sí puedo controlar y lo que me puedo enfocar es en lo que yo puedo hacer, y mi familia, y mi entorno. En eso es lo que debo enfocarme, porque si no, gasto mis energías enfocándome en acciones ajenas y más bien me puedo hasta fastidiar y molestar porque lo que los demás hacen o lo que los demás no hagan. ¿Verdad? Perdón aquí que interrumpa. Ya están haciendo preguntas, vamos a dejarlas hasta el final, pero las pueden ir haciendo en la medida de lo posible. Ahora sí, vamos a ver cuáles son pensamientos más saludables.
¿Cuáles pensamientos son más saludables para nosotros? Cuando tenemos un papelito donde ponemos nuestras emociones, podemos acompañarla y debatirla con pensamientos más saludables. Por ejemplo, cuando usted se subió al autobús y tuvo mucho temor o se le disparó la ansiedad por temor a que los demás lo iban a contagiar, cuestiónese. Ese pensamiento es útil, le sirve en ese momento. Darle tanta fuerza a ese pensamiento le ayuda. Si no le ayuda, es hora de cambiarlo por uno más útil, que sería, bueno, yo me cuido, me pongo la mascarilla, me lavo las manos cuando llegue al trabajo o a mi casa y ahí ya me quito la mascarilla. Es lo que yo puedo controlar. Ese pensamiento sí me ayuda. O guardar la distancia en las paradas de autobús. Segundo pensamiento, que es más saludable, cuestionarse. ¿Me inspira a hacer mejor las cosas, a seguir los protocolos? ¿O más bien me pone peor? Si usted está muy ansiosa, muy preocupada por algo, cuestiónese si eso que está pasando por su mente en ese momento le inspira a seguir los protocolos, a cuidarse, a salir de la casa lo mínimo, o más bien le hace sentirse peor. Porque muchas veces le seguimos dando y dando vueltas a un pensamiento que no nos ayuda. Tercera forma de generar pensamientos más saludables. Es necesario alimentar ese pensamiento, darle tanta fuerza. Me va a ayudar a actuar en consecuencia. O sea, si yo sigo pensando que esto es una desgracia, que es terrible, que no vamos a salir de eso, ese pensamiento me ayuda a actuar en consecuencia, a decir, me voy a... O ese pensamiento más bien dice, bueno, crucémonos de brazos porque ya no hay nada que hacer. Entonces, revisemos si ese pensamiento nos ayuda a ser consecuentes, a ser coherentes, a cuidarnos a nosotros y a cuidar a los demás. Porque si no le ayuda, es hora de cambiarlo. Y por último, revisar si ese pensamiento que a usted le está activando la ansiedad, si es amable con usted mismo. ¿Es amable usted con usted misma cada vez que está alimentando la ansiedad con pensamientos intrusivos? Por ejemplo, hay gente muy dura consigo misma y se dice, es que tengo que estar bajo control siempre porque soy la mamá y mis hijos me tienen que ver siempre tranquila. O tengo que estar siempre tranquilo, no tener ansiedad porque soy el responsable de esta organización, soy el administrador. O tengo que estar tranquila o tranquilo siempre porque yo soy el líder de mi grupo comunal o mi grupo de adultos mayores. Y somos muy duros con nosotros mismos si no lo estamos. Tenemos el derecho a no sentirnos bien siempre, ¿verdad? Tenemos el derecho a que de vez en cuando se nos dispare la ansiedad, a equivocarnos. Entonces, cada vez que usted está muy ansioso, muy ansiosa, o este adulto mayor, ¿con qué amabilidad y respeto atendemos a esta persona? O le decimos, ya, cálmese, eso no es nada. ¿Verdad? Siendo muy duros, muy groseros. Ese tipo de pensamiento no le ayuda ni a usted ni a nadie. Esto con respecto a la parte cognitiva y de los pensamientos, porque insisto, nuestros pensamientos son los principales disparadores de la ansiedad. Pero también hay herramientas que es a través de actividades básicas que nos pueden ayudar para reducir en cierta medida la ansiedad. Lo primero son los pensamientos, pero también hay algunas actividades que hay mucha evidencia de cómo le ayuda a las personas, sobre todo desde una parte preventiva. No tenemos que esperar estar con taquicardia, con sudoración, con todos esos síntomas propios de la ansiedad para hacerlos. La idea es que los hagamos antes para cuidarnos. Hay bastante evidencia de cómo la meditación ayuda. Entonces, lo recomiendo y lo sugiero. Si alguna persona quiere unir meditación con la dimensión espiritual, magnífico, porque la espiritualidad también le ayuda a muchas personas. Pero si no lo quiere unir,
Hay diversas formas de meditar que no tienen ningún componente de espiritualidad. Por ejemplo, la atención plena. ¿Qué sería? Básicamente, hacer y tomar conciencia de la forma en la que estoy respirando, sin juzgarme, sin criticarme, sin condenarme. Darme 5 minutitos para hacer ejercicios donde yo me visualizo, me veo a mí mismo cómo estoy respirando. Si es una respiración rápida, lenta, acelerada, profunda, superficial, sin juzgarme, sin querer cambiar. Esos 5 minutitos le pueden ayudar. Hay mucha evidencia de cómo la meditación y los diversos tipos de meditación ayudan. Entonces, practique meditación. Siguiente estrategia. Fomentemos la gratitud. Fomentemos el agradecimiento. Hay pequeños gestos que pueden hacer la diferencia. Para conmigo mismo, para con los demás, para con la vida o para con algún ser superior. ¿Verdad? Fomentemos el agradecimiento. ¿Por qué? Porque esto en el fondo nos da una sensación y nos evita la catastrofización. Si yo soy agradecido de lo que como, de lo que tengo, de lo que estoy viviendo, se me disminuye esa sensación catastrófica, esos pensamientos de que todo es terrible. Hay diversas herramientas. Lo que yo utilizo es ponerlo por escrito al final del día, porque muchas veces queremos hacer una pausa para dar gracias por algo y se nos olvida. Entonces, ponerlo por escrito es una buena herramienta. O que la persona nos diga y se lo escribimos. Siguiente, súper importante, creo que una de las más importantes es la planificación. Porque recuerden al inicio, expliqué que la ansiedad se nos dispara muchas veces cuando no tenemos esta sensación de control y de seguridad ante lo nuevo y estamos ante una situación nueva. Una forma de contrarrestar es planificar nuestro día. Así sea algo muy sencillo, ¿verdad? Que tal vez yo estoy en mi casa y digo, bueno, voy a planificar el menú que voy a cocinar esta semana. Eso me da una sensación de seguridad y control. O las actividades que voy a hacer durante el día. Bueno, en la mañana voy a hacer 5 minutitos de meditación. Ese es mi objetivo durante esta semana. Puedes darle esa sensación de control y de seguridad. Cuarto elemento, muy importante también, una de las mejores herramientas considero es regular la respiración. Hay que diferenciar ansiedad, que hay muchos tipos de ansiedad, ansiedad con agorafobia, ansiedad generalizada, con ataques de pánico, ¿verdad? Hay que diferenciar, por ejemplo, un ataque de pánico de una ansiedad. La diferencia básica es que una persona con un ataque de pánico siente, vive esto como si fuera a morir. Una forma muy buena de ayudar a esa persona, o si soy yo mismo, es regulando mi respiración. Y siempre recomiendo este ejercicio, 4, 7, 8. Es muy sencillo. Inhalo durante 4 segundos, mantengo la respiración durante 8 segundos, y durante 7 segundos, y exhalo durante 8 segundos. Inhalo por la nariz, contando hasta 4. Sostengo contando hasta 7 y exhalo por la boca contando hasta 8 segundos. Es una técnica muy eficaz, sobre todo cuando hay una situación emocional ahí muy fuerte. Si yo regulo mi forma de respirar, voy a empezar a regular el resto de síntomas asociados a la ansiedad. Y esto lo hemos escuchado muchísimas veces, pero es importantísimo llevarlo a cabo. A veces a algunos nos cuesta, yo soy el primero, pero una rutina de ejercicio regular es fundamental. Ponga en su semana actividad física regular y le garantizo que va a haber la eficiencia para regular la ansiedad. No es lo mismo actividad física que ejercicio, ¿verdad? Porque yo puedo hacer actividad física en mi casa, corriendo muebles, yendo a hacer las compras, o en mi trabajo, en un hogar, movilizando personas. Eso es actividad física.
Pero aquí la clave es que usted se prepare y diga, voy a agarrar 15 minutitos al día para hacer ejercicio para mí. Y este ejercicio adaptado a cada uno de las personas que nos escuchan. Algunas personas tal vez tendrán dificultades de movilidad, pues algún fisioterapeuta le puede hacer una recomendación específica, pero también adaptado a los gustos, a las habilidades. Si a mí me encanta bailar, pues me busco un video, un tutorial de baile. Si a mí me encanta hacer yoga o tai chi, pues me busco un tutorial ya que no puedo salir. Si a mí lo que me gusta es una caminata, pues hago una caminata, ¿verdad? Cada uno adaptado a sus gustos, habilidades y a sus condiciones particulares. Y hay otro montón de actividades que podemos hacer de una manera planificada que nos pueden ayudar de alguna manera. Si le encanta tomar fotografías, si le encanta navegar en las redes, si le encanta pintar, tocar algún instrumento musical, si le encantan los juegos de mesa, cocinar, coser, videojuegos, en fin, ¿verdad? Adaptado a los gustos, a las preferencias, a la historia de cada persona. Yo no puedo venir a imponerle a ninguna persona alguna actividad. No puedo decir, juguemos ajedrez, porque esto es buenísimo. Pero si la persona nunca ha jugado y no le gusta, no puedo decirle a alguien, venga, hagamos juegos de mesa, cartas. Y si la persona no le gusta, esto va a depender de los gustos, las habilidades, las preferencias y la historia de cada persona. Son actividades que nos pueden ayudar. Entonces, si vimos, para ir cerrando, porque la idea es también conversar un poquito. Nos quedan todavía como 20 minutos. Resumiendo, la ansiedad es una respuesta ante una sensación de peligro. Una diferencia entre miedo y ansiedad es que el miedo básicamente es una respuesta física, mientras que la ansiedad, aunque también compone una parte física, se debe a un procesamiento también cognitivo, ¿verdad? Una interpretación, una evaluación. La ansiedad como tal es una emoción negativa no saludable. Otro aspecto que vimos en esta pequeña presentación es que los pensamientos son los que muchas veces activan la ansiedad y por ende hay que revisarlos, hay que debatirlos y hay que cuestionarlos. ¿Qué tan evidencia tienen de lo que estoy pensando, por ejemplo? ¿En qué tanto me ayuda a mantener ese pensamiento para cambiarlo por otro más saludable? Y por último, que hay herramientas cognitivas, que son el debate a nuestros pensamientos, y herramientas conductuales. Lo que podemos hacer de una manera preventiva, como la meditación, el ejercicio, no lo mencioné ahí, pero incluso la alimentación saludable, ¿verdad? Todo eso repercute. Y me encantaría cerrar esta primera parte, donde solo yo hablé. ¿Con qué nos quedamos? Ante la situación del COVID es entendible que la ansiedad se nos esté presentando, es entendible. Pero ¿con qué nos quedamos? ¿Con una lectura de arriba para abajo o de abajo para arriba? Vean qué diferencia. Si yo veo todo así, esta situación es insuperable. Es absurdo pensar que vamos a salir de esto. Tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Se equivocan quienes creen que todo este esfuerzo valdrá la pena. ¿Qué pasa si yo constantemente pienso así? Me doy por vencido y no hago nada por cuidarme. Pero ¿qué pasa si lo hacemos al revés, de abajo para arriba? Todo este esfuerzo valdrá la pena. Se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Vamos a salir de esto. Es absurdo pensar que esta situación es insuperable. Hay una gran diferencia, ¿cierto? Depende de nosotros, de la postura que tengamos ante esta situación. ¿Nos cruzamos de brazos o hacemos algo? Y quiero felicitar a todas las personas que responsablemente están haciendo algo. Por usted, por sus familiares, por los suyos y por el país. Y muy importante, que no hay salud sin salud mental.
¿verdad? Muchas veces solamente cuidamos nuestra parte física, pero la salud mental incluye la parte física y la parte social, y la parte económica, ¿verdad? Entonces hay que cuidar nuestra salud mental. Voy a dejar de compartir para, en estos minutitos que nos quedan, tratar de responder a las preguntas que estoy viendo en el chat. O no sé, Lenzi, si quiere añadir algo. Muchísimas gracias, Eric, por esta participación, indudablemente de mucho, mucho, mucho interés. Y sé que las personas que estamos acá y que estamos compartiendo este ratito, vamos también a hacer llegar más allá a otras personas estas herramientas. Importantísimo eso de la lectura, nos debemos quedar de abajo hacia arriba, ¿verdad? Definitivamente, y tener ese pensamiento, ¿verdad? Y no de arriba hacia abajo como lo leíste, ¿verdad? Entonces, gracias de verdad por tu participación. Pues queremos escuchar también algún comentario de alguno de ustedes que tengan alguna consulta que quisieran hacerle al especialista, que con todo gusto sé que les va a estar atendiendo. Entonces, pues veamos a ver si alguno tiene alguna consulta, con mucho gusto. Sí, Lenzi, acá estoy viendo que ya las habían anotado, ¿verdad? Bueno, incluso algunas Ok, ya las respondí en el transcurso de la, de de la la charla. misma, ¿verdad? Son totalmente diferentes, la ansiedad y el estrés, por ejemplo, y aquí hay una pregunta ahí. Bueno, otro día podemos hablar propiamente del estrés, aunque hay síntomas que son muy similares o que son los mismos síntomas, ¿verdad? Además, con respecto a las actividades, ya que Tatiana lo puso ahí, me gusta aclarar desde el modelo de atención centrado en la persona, todas las actividades tienen que promover la autonomía, la independencia, la funcionalidad y deben estar ligadas a los gustos y habilidades de las personas, como mencioné. Entonces, tratemos de promover esa autonomía, esa independencia, porque muchas veces, y aquí es importante aclararlo, estamos cayendo ante este contexto en un tipo de abuso hacia el adulto mayor, donde se le invisibiliza, donde se le regaña, donde se le dice no haga esto, no haga lo otro, y se le está dejando sin poder desarrollarse con el pretexto de que no puede salir, de que no puede llegar a la familia, ¿verdad? Hagamos actividades en familia que le ayuden a este adulto mayor. Y también hay otra pregunta ahí, por ejemplo, Verónica dice que tiene un familiar, ¿verdad?, con demencia. Y esa es una situación bastante compleja para los cuidadores que tienen adultos mayores con síndromes demenciales, porque, como mencioné, hay síntomas psicológicos y conductuales conocidos, yo les digo, alteraciones de la conducta, que se pueden estar presentando con más fuerza en este momento. Por ejemplo, la agresividad, las alucinaciones, la misma manifestación de la ansiedad. Importante, con personas con síndromes demenciales, mantener la rutina en la medida de lo posible, no hacer cambios de hábitos tan drásticos. Ahora también, otra cosita que viene ahí una pregunta. Hay muchos adultos mayores que son participantes de centros diurnos, usuarios, y están cerrados, no están yendo a los centros diurnos. Es un cambio de rutina muy drástico. Entonces eso puede disparar la ansiedad o el malestar o síntomas depresivos. Adultos mayores que van a los cursos de ustedes en la UNED y que no se están presentando, ¿verdad? Donde hay una ruptura con la cotidianidad, con la relación con otros adultos mayores. Entonces también a eso hay que prestarle atención en la medida de lo posible, buscar, insisto, actividades que ayuden a la persona, pero de acuerdo a los gustos de esta persona, a su historia. Viene acá otra preguntita, que nos está afectando a todos, ¿verdad? No solo a los adultos mayores, por supuesto, pero podemos apoyarnos entre todos. Y se me olvida, Nancy, se me olvida mencionarlo, el modelaje. Si yo quiero recomendarle a un familiar o a un adulto mayor o a otro compañero, decirle, mira, un psicólogo habló de la meditación como herramienta buenísima para reducir la ansiedad. Pues yo hacerlo con la persona. No solamente decir, haga esto, sino yo hacerlo. ¿Verdad? Hagamos 5 minutitos de respiración consciente. Hagamos esta actividad física adaptada. Hagamos la comida juntos, ¿verdad? No solo decir, se hace esto, sino hacerlo yo. Modelar también con
con nuestra forma de ser, con nuestra conducta, por supuesto. Excelente, sí. Dice que doña Vilma tiene una consulta. Doña Vilma Arce. Adelante. Adelante, doña Vilma. Buenos días, profesora, y buenos días, el doctor psicólogo. Bueno, mi pregunta es esta. Yo estoy cuidando a un adulto mayor de 100 años, 6 meses. La relación conmigo, con ella, ha sido muy, muy excelente porque tengo 4 años de cuidarla, pero de un tiempo para atrás, con esto que está pasando, la pandemia y todo eso, pues es preocupante porque en el caso de mío, yo convivo con un hijo que el hijo está con la mamá, pero el hijo es como una persona que se estresa por todo, que todo quiere que salga bien, y entonces eso como que me está regenerando a mí. Y la pregunta es esa, que si debido a lo que yo siento y lo que yo estoy pasando ahorita, puede ser que ahorita estoy, como usted explicó al principio, de que cuando uno no duerme en las madrugadas, se le quita el sueño y todo eso, puede ser un tipo de ansiedad que se está metiendo. Entonces yo quiero saber si es consecuencia del hijo, que el hijo es completamente estresado, él le grita a uno. Vea, doctor, yo he llegado hasta incluso de decirle a los hijos que están así alrededor, que porque son 7 hijos, pero cada día yo estoy con un hijo de ellos porque es como un soporte. Pero el problema es que yo le he dicho a los hijos que él está en esta situación, que se pone así, ya los hermanos lo conocen, perdón. Los hermanos lo conocen, entonces me dicen que tenga paciencia. Pero entonces yo a través de esto, doctor, se me ha disparado como su forma de una preocupación. Yo no digo que ansiedad, porque yo nunca he padecido de ansiedad, pero sí, en este caso, yo me siento que puede ser que hay días que yo no puedo dormir, hay días que sí puedo dormir, y entonces, yo no sé si usted me dice que es a raíz de este muchacho, de este hijo que tiene 69 años, ya casi 70 años. Ay, doctor, yo también tengo que estar pues soportándole las maneras que es de él, pero hay momentos que yo siento, doctor, que no voy a seguir cuidando a la señora. Entonces parecermente la situación mía es esta, que me siento como, no sé si a través de esto es igual como usted acaba de explicar, que puede ser una ansiedad. Ajá. Gracias, doña Vilma, por la pregunta. Tal vez le voy a recomendar a Lency, que es la que está administrando la charla, y si podemos dejar de grabar para mantener bajo confidencialidad las preguntas que vienen.